¿Alguna vez has sentido un vacío que no sabes explicar? Un dolor que no parece tener causa, pero que tampoco se va. No sabes de dónde viene exactamente, ni qué es lo que lo activa, pero está ahí. Una especie de presión silenciosa que se instala en tu día a día. No impide que sigas con tu vida, pero tampoco te deja vivir en paz. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, cumples, pero dentro algo pesa, algo no encaja del todo. Y aunque intentes ignorarlo, vuelve, siempre vuelve. A veces lo tapas con trabajo, con distracciones, con obligaciones, y por momentos funciona, pero luego reaparece. Y con él, la sensación de no estar del todo bien, aunque en apariencia no te falte de nada. Ahí es cuando empiezan las preguntas difíciles. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Estoy fallando en algo? Y como no encuentras una respuesta clara, lo más fácil es pensar que ese malestar no debería estar ahí, que el dolor es un fallo, un error, algo que hay que eliminar cuanto antes. Y así te desconectas todavía más. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si ese dolor tuviera un propósito? ¿Y si no fuera un obstáculo, sino una señal? Eso es algo de lo que no se suele hablar, que el dolor puede tener sentido, que a veces no aparece para destruirte, sino para avisarte, para señalarte que te has perdido algo importante y que algo esencial dentro de ti está siendo ignorado. El problema es que nadie nos prepara para eso. Estamos fuertemente condicionados para evitar el sufrimiento y no para entenderlo. Nos enseñan a evitar el dolor, a anestesiarlo, a taparlo, pero no a escucharlo. Y como no lo escuchamos, nos lo cargamos a la espalda. Lo arrastramos durante años sin saber por qué, sin comprender lo que quiere mostrarnos. Este video va de eso, no de evitar el dolor, ni de romantizarlo, sino de mirarlo con otros ojos, de entender qué viene a decirte y cómo puedes usarlo para encontrar una dirección real en tu vida. Porque cuando dejas de pelearte con el dolor y empiezas a escucharlo, algo cambia en tu interior. El sufrimiento no desaparece de inmediato, pero empieza a transformarse. Ya no es solo una losa que tienes que arrastrar. Es información. No es solo molestia. También es significado. Viktor Frankl descubrió todo esto en uno de los lugares más oscuros de la historia reciente, un campo de concentración. Allí lo perdió todo: familia, humanidad, derechos. Sin embargo, encontró algo que muy pocos logran conseguir, ni siquiera viviendo en libertad. Una razón para resistir, para existir, un sentido a su vida. Frankl observó que quienes sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes, eran los que tenían un motivo, un para qué, un propósito que daba sentido incluso al sufrimiento. Y desde esa experiencia desarrolló una idea central. El ser humano necesita sentido, tanto como necesita aire. Y cuando lo pierde, se apaga, pero cuando lo recupera, puede rehacerse. Deberías entender el dolor como una vía hacia algo más profundo, y no solo como algo que te conduzca a lugares oscuros, más bien como una puerta hacia nuevas posibilidades, como una oportunidad para reconectar contigo mismo. En los próximos minutos analizaremos el dolor desde otro ángulo. Descubrirás que puede enseñarte cuando dejas de evitarlo y empiezas a escucharlo de verdad. Porque a veces es justo ahí donde más duele, donde empiezan a revelarse las cosas importantes de la vida. Esas que te pueden transformar profundamente. Porque a veces no se trata de eliminar el dolor, se trata de comprender lo que viene a decirte y de tener el valor de escucharlo. El dolor es una respuesta. No aparece porque sí, no es una maldición ni una condena. Es el resultado de algo dentro de ti que trata de protegerte o avisarte, que quiere que reacciones. A veces
lo provoca una pérdida evidente. Otras, una acumulación sutil de cosas que, hasta el momento, no has sabido enfrentar. Y otras veces, no hay un motivo claro, solo el eco de un conflicto más profundo, que lleva tiempo creciendo en la sombra. Lo primero que necesitas entender es que el dolor no es malo necesariamente. Lo que en realidad te destruye no es el hecho de sentirlo, sino lo que haces con eso mismo que sientes. Y lo que solemos hacer, sin darnos cuenta, es huir. Lo tapamos con ruido, lo escondemos tras ocupaciones y lo justificamos con explicaciones. Pero en el fondo, lo que más miedo nos da no es el propio dolor en sí. Es lo que ese dolor podría estar diciéndonos si nos atreviéramos a escucharlo. Estamos programados para evitar el sufrimiento a toda costa. Desde pequeños nos enseñan a disimularlo, a distraernos, a fingir que todo está bien. Nos convertimos en expertos en escapar, en esquivar, en alejarnos todo lo posible. Pero lo que no se enfrenta, se acumula. Y lo que se acumula, acaba pasando factura. Esa factura no siempre llega como una crisis dramática. A veces se manifiesta como una sensación crónica de vacío, una pérdida de entusiasmo o una desconexión progresiva con uno mismo. Te vuelves funcional, pero apagado, capaz de cumplir con lo externo, pero incapaz de disfrutar o de encontrar sentido en lo que haces. Y aquí aparece una verdad incómoda. No todo dolor se soluciona, pero sí todo dolor puede transformarse. El problema es que, en lugar de observarlo, lo combatimos. Y cada vez que lo combatimos, lo hacemos más fuerte. Porque el dolor que se niega, se enquista, pero el que se escucha, puede liberarse. Y no se trata de resignación, ni de aceptar el sufrimiento como algo deseable. Se trata de comprenderlo como lo que realmente es, una señal, una respuesta que nace en tu interior, que te está diciendo que algo importante no está siendo atendido. Viktor Frankl entendió esto mejor que nadie. En un entorno donde todo se había deshumanizado, donde los prisioneros eran tratados como números, eligió mantener viva una pregunta. ¿Qué sentido puede tener esto que estoy viviendo? No buscaba una explicación mágica. Sabía que no podía cambiar lo que le pasaba, pero sí podía cambiar su actitud ante eso que le pasaba. Y en esa elección encontraba una forma de seguir siendo libre, una libertad interior que nadie podía arrebatarle. Frankl decía que al ser humano se le puede arrebatar todo, excepto una única cosa, la última de las libertades humanas, que es elegir la actitud con la que enfrentar cualquier circunstancia, incluso el dolor. Y esa idea, tan simple y tan poderosa, es el punto de partida de cualquier transformación profunda. Cuando eliges mirar tu dolor con otros ojos, ya estás empezando a transformarlo. Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte, ¿para qué me está pasando esto? Algo se equilibra dentro de ti. Ese cambio de enfoque no elimina el sufrimiento, pero le da forma, le da sentido. Y con sentido, incluso el peso más grande se puede cargar de otra manera. Por eso es tan importante dejar de huir, porque mientras huyes, no entiendes, y mientras no entiendes, todo se vuelve más confuso, más agotador, más inútil. En cambio, cuando empiezas a escuchar lo que tu dolor quiere decirte, descubres que no solo te habla del pasado, también te está señalando el camino, te está diciendo lo que te importa, lo que has perdido, lo que necesitas recuperar, lo que necesitas aprender y lo que ya no puedes seguir ignorando. Eso no se logra en un solo día, pero el proceso empieza con una decisión: dejar de pelearte contigo mismo, dejar de sentirte culpable por estar mal y empezar a verte con más honestidad, con más distancia y con más compasión. Hay una pregunta que puede cambiar por completo tu relación con el dolor. ¿Qué sentido tiene lo que estoy viviendo? No se trata de buscar una justificación, ni de encontrarle un lado positivo forzado.
Se trata de entender que el ser humano necesita darle un significado a lo que atraviesa. Porque cuando no hay sentido, el dolor se convierte en sufrimiento estéril. Pero cuando lo hay, todo cambia. No desaparece lo que duele, pero se convierte en algo más que una carga. Se convierte en dirección. Viktor Frankl dedicó su vida a investigar eso y descubrió que hay 3 formas esenciales de encontrar sentido, incluso en medio del sufrimiento. 3 caminos que siguen vigentes hoy, porque no dependen de las circunstancias externas. Dependen de tu actitud, de tus decisiones, de tu mirada. La primera vía es el amor. No el amor romántico ni idealizado. El amor como vínculo profundo con algo o alguien que te importa más allá de ti mismo. El amor como compromiso, como presencia, como entrega. Frankl decía que una persona podía soportar el infierno si sabía que al salir de allí alguien lo esperaba. O si sentía que, aunque nunca saliera, podía seguir amando desde el pensamiento, desde la memoria, desde la intención. El amor conecta con el sentido porque te saca del encierro del yo. Porque cuando amas, encuentras un motivo para resistir, un motivo para cuidar, un motivo para seguir siendo tú, incluso cuando el mundo alrededor se cae a pedazos. La segunda vía es la misión. El sentido aparece cuando haces algo que te conecta con tu valor, cuando sientes que lo que haces sirve para algo. No tiene que ser grandioso. Puede ser algo simple, cotidiano, pero real. Algo que te vincule con una necesidad, con una causa y con una expresión auténtica de lo que eres. Hay personas que encuentran sentido escribiendo, otras cuidando, otras construyendo, otras ayudando. Lo importante no es lo que haces, sino lo que despierta en ti cuando lo haces. Esa sensación de estar alineado con algo que te trasciende, de que tu existencia no es solo una repetición de rutinas, sino una contribución, un gesto, una marca. Y la tercera vía, quizás la más profunda, es la actitud ante el sufrimiento inevitable. Frankl fue claro con esto. No todo se puede cambiar, no todo se puede controlar, pero siempre puedes elegir cómo te relacionas con lo que no puedes evitar. Esa elección es íntima, es profunda y poderosa, y nadie puede hacerla por ti. Puedes rendirte, puedes cerrarte, o puedes decidir que, aún en medio del dolor, vas a mantenerte fiel a lo que valoras, a lo que crees, a lo que eres. Esa decisión, solo esa, ya es sentido. No tienes que recorrer los 3 caminos al mismo tiempo. No tienes que forzar nada. Basta con empezar a reconocer cuál de ellos podría ser una puerta de entrada. Basta con abrir espacio para hacerte una nueva pregunta. ¿Qué me está mostrando este dolor? ¿Dónde tengo que volver a mirar? Porque cuando hay amor, cuando hay entrega, cuando hay propósito, cuando hay dignidad, incluso el dolor más profundo encuentra una forma de integrarse. Ya no es un muro, es un espejo. Ya no es una cárcel, es una frontera. Y tú decides si te quedas de este lado o si te atreves a cruzarla. No hace falta que tengas todas las respuestas, solo hace falta que empieces a hacerte las preguntas adecuadas. Viktor Frankl no llegó a sus ideas sobre el sentido desde la teoría, sino desde la experiencia más extrema que un ser humano puede atravesar, desde un lugar sombrío, donde se le despojó de todo lo que da dignidad a la vida humana. Frankl empezó a observar algo que le marcó para siempre. No eran los más fuertes ni los más sanos quienes resistían mejor. Eran los que tenían un motivo para seguir adelante. Un vínculo, una tarea pendiente, una creencia firme, algo que les daba un sentido interior que el entorno y las circunstancias no podían arrebatarles. En medio del horror, Frankl encontró un patrón que resultó ser definitivo. Cuando una persona perdía el ¿para qué?, también perdía las fuerzas para seguir resistiendo. Así como dijo Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. No es solo una idea poderosa, es una clave para sobrevivir, porque el sufrimiento,
Cuando se vive desde el vacío, te destruye, pero cuando se vive con propósito, te transforma. Nietzsche hablaba del dolor como una forma de crecimiento, no como algo que deba ser evitado por sistema. En su obra, El nacimiento de la tragedia, decía que las grandes transformaciones humanas no nacen de la calma, sino de la tensión. Que la vida, para renovarse, atraviesa siempre cierta forma de destrucción. Y esa destrucción, si no tiene un sentido, se convierte en trauma. Pero si se integra dentro de una narrativa de evolución, se convierte en una metamorfosis. Ese es el punto. No basta con aceptar el dolor, ni siquiera basta con resistirlo. Lo que realmente cambia tu vida es ser capaz de darle un lugar dentro de una historia que tenga sentido para ti. La mayoría de las personas que cargan con un dolor durante años no lo hacen porque no sean fuertes. Lo hacen porque no entienden qué representa ese dolor dentro de su historia. Porque se quedan atrapadas en preguntas equivocadas, en el papel de víctima, y no se responsabilizan de la parte que les toca. Ahí donde puede aprender, rehacerse y transformar su vida por completo. La transformación ocurre cuando reescribes el lugar que ocupa el dolor en tu vida. Cuando dejas de verlo como una grieta que te debilita y empiezas a verlo como una abertura por la que entra una versión más honesta de ti mismo. No depende del dolor en sí, depende de lo que tú haces con él, de la narrativa que construyes en torno a lo que has vivido. Frankl decía que, en el fondo, todo ser humano tiene la libertad de darle sentido a su experiencia, incluso cuando no puede cambiarla. Y esa capacidad es lo que define la diferencia entre quebrarse y transformarse. Si llegaste hasta aquí, ya no estás simplemente escuchando un discurso. Estás en una posición distinta. Has puesto el dolor sobre la mesa, lo has empezado a mirar, y ahora puedes tomar una decisión. Seguir arrastrándolo como algo que no debería existir, o empezar a tratarlo como un mensaje que aún no has terminado de descifrar. Tal vez no puedas entenderlo todo de inmediato, pero puedes dejar de pensar que hay algo roto dentro de ti, y empezar a pensar que estás en un proceso, que lo que sientes no es el final de nada, sino el punto exacto donde puede empezar algo diferente. Lo esencial no solo es que sufras menos, ya que el dolor no tiene por qué implicar sufrimiento necesariamente. Lo esencial es que encuentres el sentido, que no te hunda lo que experimentas, que no te hunda la idea de que ese dolor no sirve para nada. Porque si eres capaz de encontrarle un lugar, de hacerle hueco en tu historia, de preguntarte qué tipo de persona puedes llegar a ser después de esto, entonces ahí sí, ahí el dolor empieza a transformarse, no en alivio inmediato, sino en claridad, en dirección y en propósito. Si este video resonó contigo, suscríbete, dale like y comenta lo que quieras compartir con los demás. Recuerda que tu experiencia puede ayudar a otros. Nos vemos en el siguiente video, el mismo que aparece en pantalla.